Buenas tardes, bienvenidos a otro vivo a través del canal de YouTube de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Eh, Como todos los meses tratamos de generar un espacio de intercambio con profesionales de todo el país y hoy nos acompaña el doctor ingeniero Lucas Lago, con lo cual Lucas te agradecemos que nos acompañes desde Mendoza, hermosa provincia argentina, y tenemos en el chat a varias personas que se están contactando desde el canal de YouTube de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Bien. Como ustedes saben, eh, nosotros desde el Instituto de Capacitación Inmobiliaria siempre estamos y tratamos de generar instancias que nos lleven a conocimiento y a seguir conociendo muchas cuestiones que hacen al real estate. Entonces lo hemos invitado y Lucas, muy gentilmente, va a trabajar un tema importantísimo que tiene que ver con la eficiencia y eficacia energética. Pero antes de que él comience, yo lo voy a presentar. Como les dije, es Lucas Lago, es doctor ingeniero mecánico y trabaja hace más de 15 años en temas relacionados en energía. Actualmente dirige Sustentia Ingeniería, una consultora de eficiencia energética que aplica estos temas al desarrollo del real estate, ¿sí? Así que bueno, Lucas, bienvenido, perdón. Yo voy a estar aquí dialogando contigo y escuchándote, y cualquier consulta que tengamos de YouTube te las voy a ir comentando. Así que muchas gracias por estar con nosotros, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Marcela, un gusto. Bueno, bienvenidos a todos. Realmente es un gusto compartir esta charla con ustedes. Principalmente muchísimas gracias a la Cámara Inmobiliaria por la invitación, y especialmente a vos, Marcela, que trabajaste mucho para poder lograr este espacio. Bueno, un poquito como ya mencionó Marcela, mi nombre es Lucas Lago, dirijo Sustentia Ingeniería, una consultora de eficiencia energética con especial foco en arquitectura, construcción y desarrollo de real estate, o desarrollo inmobiliario. Un poquitito rápido de mi formación: soy ingeniero mecánico de la Universidad de Buenos Aires. Tuve la oportunidad de hacer un doctorado en ingeniería por la Universidad Tecnológica de Michigan, y bueno, un poco más de mi formación luego de ese bagaje. Eh, También soy auditor del Sistema de Construcción Sustentable Alemán, de GNB. Para quien no lo conozca, es la contraparte europea del LEED, que seguramente hay varios que conozcan las normas y las certificaciones LEED. Por otra parte, también soy auditor de ISO 50001, del conglomerado, del conjunto de las normas ISO. Es la que específicamente lleva a cabo el ordenamiento o la gestión de los sistemas de gestión de energía dentro de las empresas. Y finalmente, también formo parte del grupo o del equipo de auditores y certificadores del etiquetado energético de vivienda, del programa de etiquetado energético de vivienda aquí en Argentina. Bueno, vamos a hablar hoy un poco, como comentaba Marcela, de temas que tal vez no sean o no resuenen tanto de manera cotidiana en el mundo del desarrollo inmobiliario, pero sin embargo es un tema muy importante, y son cosas que están presentes en nuestra vida civil, por así decirlo, en nuestro día a día, pero quiero mostrarles cuál es la conexión que realmente tiene con el desarrollo inmobiliario, y a partir de esa problemática, ver cuáles pueden llegar a ser las generaciones de oportunidades y de agregado de valor que se pueden hacer atacando justamente estos temas. Bueno, y por eso vamos a estar hablando un poco de eficiencia energética, el por qué vamos a hablar de eficiencia energética y cómo se relaciona con la calidad de vida en el desarrollo inmobiliario.
Luego vamos a ir rápido a herramientas aplicadas o herramientas aplicables desde la ingeniería para abordar estos temas. Un poco también vamos a nombrar lo que es el marco nacional que tiene la parte de eficiencia energética en cuanto a viviendas, principalmente a partir del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas, perdón. Vamos a ver algunos casos prácticos y luego cerramos la charla. Bien, arranquemos entonces. Cotidianamente estamos, ahí tenemos una hermosa foto de la ciudad de Buenos Aires. Quiero aclarar que si bien estoy viviendo en Mendoza, soy porteño original. Ya hace varios años que estoy aquí en Mendoza, igualmente estoy yendo y viniendo, trabajamos un poco por todos lados. Como les decía, vemos la ciudad de Buenos Aires y en nuestro día a día nos encontramos con un montón, una invasión de noticias relacionadas a la energía, desde todos los ámbitos, desde el ámbito de la generación, del abastecimiento, de la escasez, del transporte, tanto para, bueno, acá hay algunos recortes nomás de los últimos meses, de la parte del gasoil y de la crisis de gas en nuestro país. Y después algo que ahora está tomando mucha fuerza, el tema de las tarifas. Y estas dos primeras slides son así, violentas, porque nuestra cotidianidad es así de violenta. Y el tema del sinceramiento de las tarifas, que justo yo realmente venimos hablando de hace tiempo con Marcela de este tema, y del tema de energía, ¿no? De preparar la charla, y en el último mes explotó todo lo que tiene que ver con tarifas, y de alguna manera no lo quise dejar pasar porque le da más fuerza a lo que realmente estamos hablando. Y tal vez uno en las noticias vea, como les decía, el tema de la parte de energía, vea en el noticiero una foto de un buque regasificador, de una plataforma de extracción de petróleo en el medio de alta mar, temas sobre Vaca Muerta, y después todo el tema de subsidios y qué va a hacer la gente, y en realidad también está asociado, y por qué decía calidad de vida, está asociada a la calidad de vida que supimos conseguir o supimos construir a lo largo de los años en base a energía barata. No es una cuestión nuestra únicamente, los países europeos y países de América del Norte han pasado por estas cuestiones años atrás. Bueno, sin ir muy lejos, a los vecinos, tanto al este como al oeste, Chile y Uruguay no tienen para nada tarifas de energía baratas. Dentro de nuestro país, la zona centro-norte, Córdoba, por ejemplo, no tiene tarifas energéticas ni por asomo de los valores que tiene Capital Federal o Buenos Aires. Y todo este tipo de cuestiones nos lleva a preguntarnos, primero, ¿cómo abordamos estas temáticas? Y acá está el punto, es ¿cuál es la participación real del desarrollo inmobiliario en esta problemática? Porque ahora estamos hablando de estos temas, pero ¿cómo impacta en el trabajo? ¿Cómo impacta en el mundo del desarrollador, en el mundo del arquitecto, en el mundo de la construcción, de los materiales? Bueno, la cosa es así. Estos son datos de 2019, a partir de balances de la Secretaría de Energía de la Nación, presentados en el 2020, y muestran que el consumo de energía total de Argentina tiene una porción de aproximadamente el 32%, que es la parte residencial y todo lo que es comercial más edificios públicos. Un 32% del total de esa torta se lo lleva la parte residencial y comercial y público. O sea, está directamente relacionado con el desarrollo inmobiliario y con los edificios, básicamente, y con nuestro modo de vida. Traje el de 2019 y no traje el de 2000, el último, el de 2021, que me parece que no está presentado, hay parciales. ¿Por qué? Porque luego de esto vino la pandemia. Les puedo asegurar que después de esto, yo acá estoy diciendo 32 para ser conservador. ¿Por qué? Porque veníamos
veníamos en una proporción más o menos igual a lo largo de los años, y luego la pandemia, como todo el mundo sabe, pegó un salto muy grande y esta proporción se estiró casi hasta el 39%, no el 32%. Y ahora está estabilizándose, ahora se está volviendo de alguna forma a la forma de vida anterior, donde la gente ya no está tan dependiente o tan activa en sus viviendas. No obstante, la cosa cambió porque hay muchísimo trabajo remoto, entonces no se va a volver a esta torta. Esto es como cuando una función pega un salto y se estabiliza. Bueno, estamos en la etapa de estabilización nueva. Por eso traigo una foto un poquito más vieja, tampoco tan vieja, previo al gran lío del COVID, como para tener una idea en proporción, pero sepan que esto inclusive va a estabilizarse más arriba, así que vean realmente cuál es la importancia de la problemática energética en el mundo del desarrollo inmobiliario o en el mundo de la construcción y la arquitectura. Si vemos principalmente para esta porción, entre lo que es gas y electricidad, podríamos decir que estamos en un 70-30 aproximadamente de los consumos. Y les quiero mostrar una cosa más para hacer esta introducción rápida, porque no quiero dejar de hacer esta introducción para poder tener un marco de por qué hablamos de lo que hablamos. Y este es un gráfico a lo largo de los años, desde el 2005 al 2021, de cuál es la energía producida y consumida en todo el país, en todos los ámbitos, cuál es la energía eléctrica producida, reportada por la Cámara Argentina del Mercado Mayorista Eléctrico, CAMESA. Más allá, no quiero entrar en la temática dura de los números y si es mucho, si es poco, y también tendríamos que empezar a hacer un desglose un poco más grande y ver en proporciones la distribución de la matriz energética, pero yo quiero que de este gráfico se lleven una idea bastante básica, y es la siguiente. Yo acá lo dividí en colores. ¿Por qué lo dividí en colores? La parte verde es la parte hidroeléctrica. Todo lo que es gris, y de gris clarito a negro, a más oscuro, son todas tecnologías de generación de energía eléctrica con fuentes no renovables. Entonces, acá no está la proporción justa, créanme, y si no, bueno, lo pueden ir a buscar, y los invito a que lo vayan a buscar, porque es importante que también tengan una curiosidad y una formación en estas cosas. Créanme que la matriz energética nacional está por encima del 60% basada en energías fósiles. Esto quiere decir que no solo el desarrollo inmobiliario es responsable de más de un 30% del consumo de la energía total que se genera en el país, sino que en la parte eléctrica, por ejemplo, en la generación de energía eléctrica, y me estoy metiendo nada más en la parte de generación de energía eléctrica, no estoy hablando ni producción de gas, ni de importación de gas y distintos usos, para que vean únicamente la parte eléctrica. En la parte eléctrica estamos teniendo casi un 70% de toda la energía, que son los 140.000 gigawatt hora que se consumieron el año pasado, generados por energías no limpias, por así decirlo, o energías convencionales, en base a matriz de carbono. Y un último dato que es interesante. Y esta bajada que ven acá, como les dije, toda esta base de aquí, la que se ve en verde, es una base de generación hidroeléctrica. Que no se generan proyectos hidroeléctricos importantes en el país desde los años 90 aproximadamente, que fueron los últimos. Desde ahí venimos con las mismas instalaciones. Entonces, aquí se ve una baja sistemática, desde 2018 hasta ahora. Esto que ven acá no son centrales hidroeléctricas que hayan salido de operación por ningún problema, sino que son realmente bajas de los caudales de los ríos de nuestro país, que generan una menor producción de energía hidroeléctrica. Y no lo digo yo, lo dice justamente, o lo vienen diciendo los reportes anuales de CAMESA. Con lo cual, acá solito están viendo
un impacto de lo que es realmente el cambio climático en nuestro país. Entonces, con esto quiero cerrar un poco el panorama de por qué estamos hablando de eficiencia energética. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? ¿Cuál es la importancia de este tema? ¿Y cuál es, de alguna forma, la responsabilidad que tenemos todos en encarar estos temas y hacerlos parte de nuestro profesionalismo en cuanto a los desarrollos que llevemos adelante? Algunos lo están llevando desde hace tiempo, está perfecto, está buenísimo, venimos acompañando desarrolladores que ya tienen estas cosas en cuenta, y quienes no lo tienen en cuenta, para que lo puedan empezar a tener en cuenta y a realmente hacer parte del cambio. Ser parte del cambio es posible, y este tipo de cosas, que gracias a Dios la Cámara estuvo completamente abierta y dispuesta a poder mostrárselos, este tipo de acciones realmente hacen el cambio. Cuando nos miramos tenemos todos los pies embarrados, tenemos todos algo por hacer en este tema. Así que, bueno, esto para cerrar un poco el panorama energético y por qué es importante hablar de esto. Vamos, una vez planteado el problema, vamos a pasar un poco ahora a lo que tiene que ver con las oportunidades, las herramientas, y qué tipo de tecnologías se están utilizando como para no solamente mitigar impacto, sino empezar a estudiar cuáles pueden llegar a ser las mejoras desde el desarrollo inmobiliario. Básicamente, hoy les voy a hablar de simulación energética de edificios. La simulación energética de edificios no me voy a meter, no se preocupen, no me voy a meter en cosas duras de ingeniería. La idea es que puedan llevarse un concepto de que esto existe y cómo esto funciona. Para que puedan tener una idea, es una especie de contraparte, no de contraparte, de herramienta complementaria en el desarrollo inmobiliario o en el desarrollo de arquitectura y construcción, así como la ingeniería civil utiliza herramientas computacionales de simulación para todo lo que tiene que ver con cálculo estructural. Entonces, quienes trabajamos en ingeniería de energía, utilizamos estas herramientas justamente para poder ver cuáles son los comportamientos energéticos de los proyectos en base al sitio donde se van a desarrollar y en el entorno donde se van a emplazar. Bueno, para empezar, justamente, hablamos de un diseño holístico, por eso aquí está escrito la integración de ese análisis energético al proyecto, promueve una estrategia de diseño holístico, una sinergia entre desarrolladores, arquitectos e ingenieros a lo largo del proyecto. Y básicamente hay dos instancias, una no muy útil, pero por ahora es la más utilizada, y una un poco más provechosa. La no muy útil es si nosotros miramos en un gráfico cuáles son los distintos estadios y cuáles son las curvas no son curvas de aprendizaje, pero son curvas de desarrollo normal en cuanto a las decisiones que se toman y a las fases de los proyectos inmobiliarios. Tenemos la parte conceptual, la etapa de forma, la etapa de construcción y la etapa de equipamiento. Normalmente es habitual considerar cuestiones de eficiencia energética cuando llego al equipamiento, y ahí es tarde. O, a ver, ahí es tarde o ahí no es tan provechoso, por así decirlo, porque uno puede justamente eficientizar esos equipamientos que se van a instalar en los edificios, eh, pero ya tengo una concepción que podría haber sido aprovechada de otra forma. Entonces, en cuanto a lo que es el diseño holístico, se propone un paso a este tipo de gráficos, donde el análisis o la sinergia que se genere entre ingeniería, diseño y finalmente construcción, se empiece desde etapas tempranas, desde las propias etapas de concepción de los proyectos, pasando por la etapa de forma, que ya vamos a ver ahora algunos ejemplos, y luego también, por supuesto, la construcción, el equipamiento, y acá hay una que no está, pero es la etapa de verificación de desempeño, que eso también lo hacemos. Hoy no hay tiempo para hablar de ese tipo de cosas, pero nosotros, por ejemplo, trabajamos con termografía, cámaras térmicas, cámaras que
te permiten ver diferencia de temperaturas, te generan imágenes a partir de la diferencia de temperaturas y te permiten ver cuál es el comportamiento energético de una casa, de un edificio, de un proyecto que estés evaluando, justamente para ver cuál es la respuesta final, cuál es el testeo final que tenés sobre el edificio que estás haciendo, perdón. Disculpas. Ahora sí. Bueno, ¿y de qué se trata entonces la simulación energética? Vamos a ir muy rápido. De nuevo, la idea no es apabullar a nadie. En la simulación energética de edificios se plantea, se propone un modelado de la envolvente del edificio, un modelado del edificio, donde se tienen en cuenta básicamente los aspectos de construcción, los aspectos de materiales, aspectos de orientación. ¿Por qué? Porque ahí, como el ingeniero civil en la parte estructural tiene en cuenta las cargas y tiene en cuenta el análisis dinámico y estático de todas esas cargas en la estructura, en la parte de energía se tiene en cuenta todo lo que es balance térmico. Y el balance térmico justamente se considera a partir de ecuaciones de transferencia de calor que contemplan fenómenos de conducción, de convección, o sea, calor a través de los muros, ventanas, todo lo que es la envolvente del edificio, fenómenos de convección y fenómenos de radiación. Entonces, bueno, no me está diciendo nada novedoso con esto. Se preguntarán o se plantearán ustedes. Lo interesante de esto es que a ese modelo de edificio que yo hago, empiezo a agregar y a jugar con un montón de variables. Por ejemplo, las variables de georreferencia. Entonces, con la georreferencia, yo puedo tener la posición del Sol en absolutamente cada instante en el lugar de emplazamiento a lo largo del año calendario. Entonces, a partir de ahí, puedo saber cuáles son las sombras en el edificio, cuál es la real energía del sol que puede estar absorbiendo esa edificación, cómo aprovechar al máximo esa energía, cómo, cómo es la interacción con otros obstáculos, naturales o no, porque pueden ser otros edificios que, por ejemplo, proyecten sombra sobre nuestro emprendimiento. Importantísimo, si yo voy a considerar energías renovables, ¿cuál va a ser el real aprovechamiento de los recursos naturales que voy a tener en ese lugar de emplazamiento? Y cuál va a ser el resultado final, porque todo eso en definitiva tengo que poder traducirlo a cuestiones económicas, tiempos de repago y real utilización. Todo esto, ¿por qué se plantea? No se plantea solamente desde el punto de vista energético por la energía nomás, sino que lo que se propone y se plantea es lograr un espacio habitacional o de trabajo, dependiendo justamente del uso del edificio, que sea confortable para la persona, que sea confortable utilizando la menor energía aportada de forma externa, llámese climatización, o iluminación, o lo que puedan llegar a imaginarse de energía que se necesite realmente para la operación de ese edificio por parte externa. Entonces, otro de los aspectos importantes es que junto con la georreferencia y el conocimiento de la posición del Sol, aparece el ensamble de una base de datos climatológica para el lugar. Entonces yo con esto tengo una idea de cuál es la climatología exacta para el lugar de emplazamiento, una climatología estadística, para todo el año calendario. Entonces me permite estudiar a lo largo de todo un año tipo para ese lugar, para ese sector, cuál va a ser la reacción dinámica o el intercambio dinámico de energía que de por sí va a tener el edificio. Y eso inclusive lo puedo empezar a mezclar con las distintas formas de operación. No es lo mismo un edificio de oficinas que un edificio de departamentos, de viviendas, que una escuela, que un hospital, todos distintos.
Y ese intercambio de energía y esa energía interna que se genera y que se consume dentro del proyecto, también la voy a estar pudiendo analizar. Entonces, bueno, aquí justamente de la parte de datos climatológicos sale un gráfico, esto es un gráfico psicrométrico, para el que no lo conoce, que básicamente te da las condiciones de confort dentro de determinadas horas o de determinados momentos en el año a lo largo de ese año estadístico. Entonces la idea es poder extender esa zona de confort a partir de implementar distintas estrategias. Pueden ser estrategias bioclimáticas, sí, porque van a ser estrategias que aprovechen la ventilación natural, la iluminación natural, que aprovechen la energía del sol. Voy a poder estudiar los materiales y no quiero demorarme mucho más, justamente para hacer un resumen de cuáles son esas aplicaciones que tiene la simulación energética de vivienda. Como les decía, me va a permitir evaluar las características climatológicas, las estrategias bioclimáticas, las sombras propias y vecinas. No está de más el tema de sombras propias y vecinas, porque muchas veces, y en los edificios muy grandes, dependiendo el municipio, dependiendo de dónde se construya, perdón, pueden haber normativas que te empiecen a exigir determinadas cuestiones que tengan que ver con el sombreado que produce el edificio. Un caso muy clarito, que aquí en Argentina no tenemos, pero un caso muy claro son las leyes y las normativas de derecho al sol que hay en España, por ejemplo, y en varios países europeos, donde uno no puede, así porque sí, levantar un edificio gigante en el medio de una zona urbana de edificios bajos y terminar perjudicando al resto. Entonces, este tipo de análisis permite, entre otras cosas, ese tipo de estudios. Después, bueno, la orientación y disposición de espacios. ¿Por qué? Porque justamente voy a poder evaluar, dependiendo de la utilización del edificio, voy a poder evaluar cuáles van a ser los mejores lugares que voy a poder aprovechar, dependiendo de los horarios de uso que tenga. Importantísimo también, los métodos constructivos y los materiales. Esto ayuda a poder evaluar realmente el impacto de nuevos materiales o de nuevas estrategias o métodos constructivos y la adopción sea en la totalidad del proyecto o sea en algunas cuestiones parciales. Por ejemplo, si sirve realmente la utilización de vidrio doble o si el vidrio doble justamente resuelve todo. No, no resuelve todo, porque el vidrio doble es muy bueno para la parte de invierno, pero para la parte de verano la radiación pasa directo, la radiación atraviesa derecho ambos vidrios. Entonces hay que tener en cuenta también cuáles son las estrategias pasivas que se usan, aleros, o bien la modificación de los vidrios con algún tinte exterior. Bueno, todo ese tipo de cuestiones se permiten, se pueden evaluar, no se permiten, perdón, se pueden evaluar con este tipo de tecnología y en definitiva termina generando mejores decisiones económico-financieras para el proyecto. ¿Por qué? Porque yo voy a estar tomando decisiones realmente fundamentadas y con una previsión de no solamente impacto, sino del retorno real de la inversión que yo tenga, sea a partir del ahorro de energía o sea en la generación distintiva de confort que pueda ofrecer en el proyecto que estoy desarrollando. Entonces, bueno, básicamente para resumir, hablamos de 3 tipos de calidades: de calidad de vida, justamente en la previsibilidad del confort; la calidad económica, porque con el edificio voy a poder prever, es lo que pasa también en la mayoría de los edificios europeos, voy a poder prever cuál va a ser el gasto energético que tenga, y con el tema de los ajustes tarifarios, ya no va a ser una pavada cuál es la previsión energética, de gasto energético que tengo, si me voy a vivir o si alquilo o si compro para inversión.
tal o cual emprendimiento inmobiliario. Y calidad ambiental, por supuesto, porque tratamos de bajar emisiones a partir de no utilizar energía para llegar a una condición de habitabilidad o una condición de confort que de por sí el edificio no pueda brindarnos. Bien, hasta ahí un poco de esa temática. Ahora vamos a hablar rápidamente de cuál es el marco actual del etiquetado energético de viviendas. Es un programa nacional eh, impulsado por la Secretaría de Energía de la Nación, que de alguna manera plantea para el país programas que otros países, ya valga la redundancia, en el mundo desarrollado, vienen llevando adelante hace ya tiempo. Esta creación, este etiquetado, de alguna forma, para que lo entiendan fácil, ya tenemos incorporado nosotros en nuestra sociedad lo que es el etiquetado energético de productos como electrodomésticos o algunos productos que consumen energía de red, básicamente. Bueno, el etiquetado de la vivienda es básicamente eso, nos va a dar una calificación de energía del inmueble en base a el uso de energía para una determinada franja de confort que esté ofreciendo. Entonces, los objetivos del programa son dar a la ciudadanía una herramienta de decisión a la hora de comprar, alquilar o construir un inmueble destinado a vivienda. Muy importante, el etiquetado está enfocado a viviendas por ahora, en relación al grado de eficiencia energética de la misma. Entonces, lo que se plantea justamente con esta etiqueta es que la adopción de este instrumento, de esta etiqueta, y el reconocimiento de la misma por parte del mercado inmobiliario y de la construcción en todas sus formas, bueno, que está bien, perdón por leer, que esta adopción termine generando un agregado de valor a partir de poder brindar información que si bien en el background, en la parte de cálculo, tenga su complejidad media, que sea muy fácil de leer para el público final y que sea un distintivo de agregado de valor y de que se está teniendo en cuenta la parte la pata de energía, por así decirlo, en los desarrollos inmobiliarios. Lo interesante del programa es que todavía no hay una ley nacional de etiquetado de viviendas, y el programa se basa en distintas leyes provinciales. Entonces, una de las cosas que hablábamos con Marcela y con gente de la Cámara anteriormente, me preguntaban, y una pregunta que es muy válida por parte de cualquiera que pueda llegar a estar viendo, es ¿y cuán cerca o cuán lejos estamos de de que esto realmente se aplique? Bueno, se está tan cerca como realmente nosotros querramos. Yo al principio les decía que esta es la situación. Esta es la situación en la parte energética y yo no hago más que mostrarles y proponerles algunas herramientas. Bueno, esta es una herramienta y es importante que la propia gente, los propios involucrados en el desarrollo inmobiliario, empiecen también a exigir a las autoridades la implementación de estos programas de forma efectiva. Yo personalmente, junto con mi socio, participamos de lo que fue la prueba piloto. Este programa tuvo distintas pruebas a lo largo del país, en distintas zonas climáticas, una de ellas fue aquí en Mendoza, eh, y, y tanto mi socio como yo después quedamos en conexión con la gente del programa y participamos de la redacción de la ley provincial mendocina de etiquetado de vivienda, que es una ley que, si bien está aprobada, no está implementada aún, está por implementarse. Y justamente una de las trabas que tiene es que la implementación implica que en lo que es la escritura de la vivienda, como una nota marginal, pueda quedar, o quede, mejor dicho, el registro del etiquetado energético. Entonces, que no solamente quede en un trámite y nada más, no, que sea realmente parte de la documentación de la vivienda. Y esto
incluso abre la puerta a que si un propietario, un desarrollador, quiere realmente poner en valor el inmueble que tiene, sepa en qué puede trabajar para agregar valor real. Entonces, una persona que tiene una vivienda que no está muy bien energéticamente, bueno, sabe que puede trabajar sobre las aislaciones de techo, aislaciones de muros, cambio de ventanas, mejoras en lo que es la provisión de agua caliente sanitaria, en los sistemas de climatización que pueda llegar a tener. Entonces, saben dónde invertir o tiene herramientas y puede tener a disposición información de en dónde invertir en su inmueble para que realmente obtenga un poco más de valor. Y rápidamente, estas leyes provinciales que plantea el programa nacional terminan en una articulación de los distintos actores, los colegios profesionales, porque de los colegios profesionales salen las capacitaciones para quienes serán los auditores y certificadores de vivienda, las cámaras inmobiliarias, por eso justamente fue el interés inicial ponernos en contacto con la Cámara Inmobiliaria Argentina, las cámaras de construcción, los colegios de escribanos, por esto que les comentaba, de cómo va a ser la implementación de esta documentación, registros de propiedad inmueble, cámaras empresariales de climatización, etc. Y rápidamente, ¿qué tiene en cuenta esta etiqueta que les comentaba? Bueno, la evaluación térmica del envolvente, pero no de una forma como puede llegar a ser una simulación energética. La simulación energética, lo que yo les comentaba, es que son evaluaciones dinámicas a lo largo del año. Actualmente las normas IRAM prevén, las normas vigentes IRAM prevén evaluaciones estáticas o estacionarias de lo que es un muro, de lo que es un techo, y en definitiva poder armar una evaluación de una envolvente, pero de una manera puntual, con un dato promedio anual de lo que va a ser una temperatura de diseño de invierno, una temperatura de diseño de verano, y no tiene en cuenta un montón de cosas. No tiene en cuenta la orientación, no tiene en cuenta si tiene un piso, si tiene 15 pisos, si tiene obstáculos alrededor, y si los tiene en cuenta, no, la IRAM original no los tiene en cuenta directamente. El etiquetado de vivienda va un pasito más allá. Sin llegar a ser una simulación energética, plantea un cuasi estacionario, entonces se proponen un par de estadios más de evaluación, pero no llega a tener la flexibilidad que puede llegar a tener la simulación energética. No obstante, ojalá y Dios quiera que termine triunfando e imponiéndose el etiquetado en el país, porque va a ser lo que justamente pueda dar un marco a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estas tecnologías y de estas conceptualizaciones para todo lo que es el desarrollo inmobiliario. Bueno, vamos a pasar a casos prácticos, a ver un poco de qué se trata todo esto. ¿Qué hago? Ahora volvemos un poquito a lo que es simulación energética y vamos a ver algunos casos bastante simples. Con la simulación energética se puede hacer muchísimo. No crean tampoco que it's rocket science, como dicen los americanos, que es tecnología aeroespacial. Se puede hacer de todo. Uno lo puede complejizar como quiera, o puede generar evaluaciones concretas, sencillas, pero principalmente útiles. Acá estamos viendo un caso de una vivienda unifamiliar. Esta es una vivienda situada en el barrio de Puertos, en Escobar. Esto yo siempre lo traigo a colación porque es uno de los primeros trabajos que hicimos en el 2016, cuando todavía, por ejemplo, no estaba homologado como construcción tradicional la construcción en seco. Entonces, con el arquitecto que desarrolló esto, empezamos a trabajar y lo que se obtuvo acá fue una solución de doble muro aislado en algunas de las caras, muro simple aislado en otras fachadas. Se trabajó muchísimo en todo lo que es la optimización de aberturas, se optimizaron parasoles, principalmente porque tiene una vista al oeste muy importante, entonces y un aventanamiento muy grande hacia el oeste, inclusive da a uno de los lagos de Puertos, perdón, una vista hermosa, pero
si bien hay una vista hermosa al oeste, también había que protegerla. Y luego también se trabajó sobre la evaluación de sistemas de climatización, optimizando lo que fue la climatización central de la casa, inclusive llegamos a evaluar equipos de geotermia. Ya, bueno, quien no sabe de geotermia, podemos charlar de geotermia después de forma particular, no hay ningún problema, para no hacer tan larga la charla esta. Y principalmente la ventilación natural. El caso es que aquí abajo se muestran los gráficos de los consumos de energía. Lo que está en azulcito vendría a ser de refrigeración en los meses de verano, y toda la parte roja vendría a ser la climatización de calefacción. En la parte de refrigeración se logró disminuir prácticamente un 65% el uso de energía, lo cual es una bestialidad, hablando mal y pronto. Es muchísimo, es muchísimo. Y en la parte de calefacción arriba de un 50%. Entonces, fíjense cómo justamente desde el estudio básico de la envolvente, desde el estudio de lo que es la disposición de aberturas, de cuidado de lo que son los parasoles y el aprovechamiento de luz natural que tiene esta casa, cómo de por sí ahorra una cantidad enorme de energía sin sacrificar, que esto es justo lo más importante, sin sacrificar ni confort, ni iluminación. Entonces todos esos aspectos pueden tenerse en cuenta y es algo realmente muy, muy valuable. Otra de las cosas importantísimas que aquí se tuvo en cuenta en esta casa, es el aprovechamiento de un apoyo solar para el consumo de agua sanitaria, o sea, la calefacción, no, el calentamiento de agua de red para consumo de agua caliente sanitaria. Y una de las cosas que se pudo ver acá, y es muy interesante también, es que cuando uno normalmente va a comprar un termotanque solar, por ejemplo, uno por ahí tiene una previsión muy optimista de cuál va a ser el uso de esa energía, o el aprovechamiento, mejor dicho, de lo que es la energía renovable del sol. Pero este tipo de herramientas permiten mezclar o superponer dos cosas. Una es el recurso solar que yo tengo, y después también el uso que yo le voy a dar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el uso de agua caliente sanitaria en una vivienda que, por ejemplo, en una oficina. ¿Por qué quiero decir esto? Porque si yo tengo agua caliente solar, y yo me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar, o porque arranco mis actividades y me voy a dar una ducha, y va a haber muchos meses del año que el agua que está en el termotanque y no esté disponible como agua caliente. Me van a decir, sí, hay termotanques que tienen su reserva de agua caliente. Sí, perfecto, pero como cualquier termotanque, cuando yo empiezo a consumir, tiene un ingreso de agua nueva, y esa agua nueva es agua fría. Entonces después tengo que recalentar todo eso. No quiero ni hablar de los que tienen una resistencia eléctrica, porque ya el consumo, estamos hablando de otra cosa, y si bien suple la necesidad de utilizar gas, o utiliza electricidad, y no me quiero meter en esas cosas. Pero si tenemos en cuenta el agua caliente realmente generada, con el uso que se va a dar, nos está dando acá que el aprovechamiento es de un 46%, realmente es bastante más bajo de lo que uno esperaría de un termotanque solar. Bueno, ojo, eso es una aplicación para una vivienda familiar. Si utilizamos el mismo panel solar para un edificio de oficinas, donde la utilización del edificio coincide mayormente con el aprovechamiento de luz natural y sol, en las horas de sol activo, vamos a ver que es muchísimo mayor. Entonces, de alguna manera también nos permite evaluar justamente ese recurso natural que tenemos, para ver cómo traducimos eso, en definitiva, a dinero. Porque que yo pueda utilizar un porcentaje de esa inversión que estoy haciendo, me va a repercutir en lo que es el repago, el periodo de repago de la inversión que estoy haciendo.
Bueno, rápidamente, llevándolo, también se puede calcular, hacer una calificación energética del tipo de indicador o de índice, que es el índice de prestación energética que utiliza el etiquetado. Para esta casa nos está dando una calificación B, pero que es muy buena, les puedo asegurar, en el equivalente a la etiqueta de energía. Rápidamente, y ya casi para terminar, otro ejemplo un poco más complejo ya aquí, es un edificio de departamentos proyectado en la ciudad de Mendoza. Y como les decía, se pueden tener en cuenta varias cosas, no solamente la cuestión de la envolvente y el aprovechamiento de los recursos, sino que se tienen en cuenta los esquemas de ocupación, de actividad y de operación del edificio, la densidad del uso y de los consumos eléctricos que existen en el lugar, los consumos por iluminación, consumos por climatización, de agua caliente sanitaria, bombas para elevación de agua, usos de ascensor. Se pueden tener en cuenta un montón de cuestiones. O sea, termina siendo realmente una simulación integral donde el balance energético se puede complejizar cuanto uno quiera. Uno puede tomar una evaluación simple de la envolvente, o uno puede realmente meter todos estos aspectos y empezar a sacar cuestiones de temas energéticos que realmente de otra forma no es posible. Bueno, acá este dibujo que está acá es una simplificación, abajo están puestos los departamentos. No se estudia departamento por departamento, porque no tiene sentido estudiar departamento por departamento. En este caso, por ejemplo, se divide cada uno de los pisos por zonas térmicas con las distintas orientaciones. Por eso tengo 4, una al norte, una al sur, una al este, una al oeste, y una zona central que no es climatizada, o es una zona core que se le llama, que también, si bien va a consumir energía, no tiene una climatización activa. Entonces, por eso básicamente se hace, o se puede, es una buena práctica hacer ese tipo de divisiones y estudiar por sectores el edificio. No los quiero aburrir con los gráficos, no los quiero asustar tampoco, pero sí les quiero mostrar, por ejemplo, qué tipo de información se puede leer acá. Estos estudios son para una evaluación que pide justamente la Municipalidad de Mendoza. La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza es una de las municipalidades que más ha avanzado en el país, y dentro de los estudios de impacto ambiental, a partir de enero de este año, está pidiendo estudios termoenergéticos, que son este tipo de estudios. Este ejemplo de edificio está sacado de ahí. Y justamente una de las cuestiones que pide es, bueno, mostrame una evaluación o mostrame el comportamiento térmico de zonas opuestas en el edificio y cómo realmente se comporta. Bueno, en este edificio particularmente, como ven en el diseño, tiene una cantidad de vidriado impresionante. Entonces, hay algunas ventajas, por supuesto, obviamente que la vista es hermosa, es un edificio en una zona alta de la ciudad de Mendoza, con una vista a la cordillera preciosa, por supuesto, pero tiene también sus cuestiones que, a partir de estos estudios, se habló con los desarrolladores y pudimos, como es una etapa temprana, una etapa de diseño, pudimos incorporar un montón de mejoras que salieron justamente de aquí. Una de las cuestiones es, acá tenemos gráficos de temperatura y de humedad, tanto para el mes de enero como para el mes de junio, meses bien opuestos. Si bien se ve la fluctuación de las temperaturas en enero, y se ve que son las verdes de las temperaturas del sitio, se ve que las temperaturas de por sí, a ver, acá se evalúa el edificio sin ninguna acción externa o de equipos de climatización, por así decirlo. Es cómo se comporta el edificio como una cajita que está ahí, y le pongo sensores de temperatura, de humedad y distintas cuestiones, y lo estudio a lo largo del año, a ver cómo se comporta de por sí el edificio. Entonces lo que me da es que mantiene una temperatura elevada,
pero mantiene una temperatura elevada, tanto en los pisos altos como en los pisos bajos. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que, por ejemplo, toda la parte de aleros está bastante bien, está bien estudiada, porque compensa, si bien la caja se comporta, la envolvente del edificio se comporta con mucha absorción de calor, porque tiene mucho vidrio, y bueno, y esta es originalmente era un proyecto planteado en hormigón visto, con lo cual el hormigón térmicamente no anda bien. De por sí justamente eleva las temperaturas, pero las mantiene. ¿Y cuál es uno de los problemas que salió acá y que se pudo ver? Es que en los meses de invierno, los pisos bajos y que miraban al sur, por ejemplo, unos departamentos de planta baja y primer piso, es lo mismo aquí, tanto a lo largo de todo el mes, tanto en temperatura como en humedad, rondaban los valores de temperatura, básicamente de temperatura, equivalentes a lo que es la temperatura ambiente, pero no así los departamentos que miraban al norte y los que miraban al oeste de pisos más altos. ¿Por qué? Porque como el sol está abajo, terminaba teniendo muchísima más absorción de calor. De por sí los propios departamentos generaban una suba de temperatura, y no solamente generan una suba de temperatura, generan una baja drástica en la humedad ambiente. A ver, esto es probable que después no termine pasando tan literalmente. ¿Por qué? Porque quien lo habita termina regulando, termina poniendo climatización, pone cortinas, genera una ventilación manual del ambiente que no lleva a una condición tan crítica. Pero de nuevo, en la evaluación única y exclusiva de la envolvente del edificio, es importante entender cómo se comporta, porque después va a venir la minimización que puede hacer el usuario en el agregado de energía para llegar a una situación de confort. Entonces, solventar esas cuestiones es crucial. Y bueno, y aquí justamente lo que se abordó es una mejora en la calidad de los vidrios, y una reducción de ciertos paños de aventanamiento en sitios específicos del edificio donde justamente se dan estos comportamientos. Bueno, después rápidamente también se hace una distribución de los distintos usos de energía, y se comparó aquí justamente el edificio completo con lo que sería un etiquetado, porque justamente estas evaluaciones también es importante poder compararlas contra algo. Uy, me pasé 10 minutos, ya estoy terminando. Es importante compararlas con algo, y en este caso justamente se compararon con un etiquetado de vivienda, y dio justamente una calificación media para todo el edificio. Marcela, te veo por ahí, estoy en las conclusiones. ¿Querés que avance o querés preguntar algo? No, avanzar si vamos cerrando. Y cerramos, listo. Bueno, como conclusiones, y las voy a leer para no pasarnos, nada por alto. Se propone adoptar un nuevo paradigma promoviendo la sinergia entre los desarrolladores del real estate y la ingeniería energética para ofrecer soluciones integrales y tangibles en cuestiones de energía. El sector del real estate participa, esto es lo que veíamos al principio, en más del 30% del consumo energético nacional. Eso, si bien es un tema importante, se generan un montón de oportunidades en acciones de eficiencia energética. Y el valor agregado del análisis energético de los proyectos termina siendo tangible para el cliente y permite al desarrollador estrategias de marketing absolutamente respaldadas, porque no es lo mismo tener un estudio de estos donde justamente se les puede dar un respaldo a todo lo que tiene que ver con energía, a integrar algunas cuestiones, como decíamos, sobre la etapa final o sobre la fase final del desarrollo del proyecto. Bueno, dependiendo de los municipios, es posible acceder a beneficios fiscales o de construcción. Por ejemplo, aquí en Mendoza se da una cuestión de la ampliación del FOT y del FOS cuando uno aplica este tipo de estrategias. Y al final de todo esto también, la parte de energías renovables, que si bien pueden ayudar al ahorro, es importante conocer y cuantificar realmente los recursos disponibles. Bien, se me estiró un poquitito.
muchísimas gracias. Y bueno, a disposición, espero que no se hayan ido, No, que no, haya sí, sido sí. de interés. Sí, sí. Igualmente les informamos que va a estar en el canal de YouTube. Hubo en algún momento cortes, Oh, no sabemos por qué, pero va a estar, está grabado por el Zoom, desde el Zoom salió perfectamente, así que vamos a subir el Zoom al canal de YouTube de la Cámara Inmobiliaria Argentina. bien, Eh, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta, me parece que no, yo te iba a preguntar, que creo que dime. está en la conclusión, pero si hay focos de este tipo de desarrollos, porque en Mendoza dijiste que está bastante Sí. avanzado y hay mucha preocupación y hay un trabajo desde lo que es el gobierno, ¿no?, de Ujú. Mendoza para poder generar esto de la sustentabilidad que me parece prioritario, pero quería decirte si en los desarrollos del real estate, de los que vos conoces alrededor de todo el país, si hay focos, o sea, si hay ciudades que están trabajando o si son Sí. emprendimientos, o sea, muy aislados, o sea, ¿cómo está eso? Mira, hay de todo. Gracias a Dios hay mucha gente trabajando en esto. Somos varios, aunque estamos todavía ahí, no tenemos el protagonismo total, pero en Salta, en Tucumán, se están teniendo en cuenta este tipo Bien, de cuestiones. En Córdoba hay mucho desarrollo de arquitectura bioclimática también y de incorporación de cuestiones de eficiencia energética en la construcción. En el sur también hay muchísimo, en todo lo que es Patagonia, en Tierra del Fuego, en Bariloche, en algunas cuestiones, en algunos desarrollos en Neuquén también. bien, Bueno, la pionera y la principal, el etiquetado energético de viviendas es una adopción que hace la Secretaría de Energía de la Nación en el año 2018, si mal no recuerdo, 17-18. ¿Pero por qué? Porque Rosario había iniciado como con una iniciativa propia el etiquetado a nivel municipal y a nivel regional, y la provincia de Santa Fe le da muchísima importancia a estos temas también. Y entiendo que en Buenos Aires hay algunos cuantos sí, aspectos que se los está dando. Quienes también están empezando a interiorizarse en estos temas, y bienvenidos, son nuestros vecinos de Uruguay. Chile de por sí ya también tiene un desarrollo bastante avanzado. Desarrollos en Paraguay también están empezando a mirar este tipo de cuestiones con más interés, justamente porque de alguna manera te permite hablar con fundamento de no, totalmente, arquitectura totalmente, sustentable, ponele, totalmente, o de totalmente, proyectos totalmente. y de emprendimientos sustentables. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Lucas. Gracias. Acá me dicen excelente, muy buena charla. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias, muy interesante. Así que bueno, los invitamos a todos. A partir de mañana, calculo, que va a estar la charla en YouTube, en el canal de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Te agradezco muchísimo, Lucas, por esta charla y por hacernos conocer todo este tema, porque es importantísimo para todo el sector Tal cual, inmobiliario. Así que bueno, gracias a tal todos cual. los que participaron y hasta la próxima. Muchas Bueno, gracias a muchísimas todos. gracias. Gracias a todos. Hasta luego, y Gracias. abierto luego a las consultas que tengan. Por Gracias. supuesto, por supuesto. Gracias, muchas Nos gracias. vemos, Marcela.